Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. Muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes a todas, a todos y a todes. Bienvenidos a este capítulo más de Una Semana, un Libro. Y hoy tenemos a Luisa Zamudio que nos acompaña a comentar este libro intitulado El hombre es un gran faisán en el mundo, de Herta Müller. Primero que nada, darte la bienvenida, Luisa, por aceptar además venir aquí a este podcast, a que platiquemos de este libro y sobre todo agradecerte que seas parte de este ejercicio que promociona la lectura, pero además que buscamos que nuestro auditorio, las mujeres, los hombres de todas las edades que nos escuchan, se animen a leer. Bienvenida. Pues a mí desde el título y al saber que estaba aquí contigo, lo cual agradezco, ya me dieron ganas de leerlo. ¿Por qué te llamó la atención? Yo estoy convencido, antes de darte la palabra, que uno no escoge al libro, el libro lo escoge a uno. Es decir, el libro te escogió también a ti. Te voy a decir por qué creo en eso. Hace tiempo estaba buscando un libro. ¿Cuál libro? ¿Cuál libro? Y me fui a algunas librerías de aquí, de la ciudad de Morelia, y no me llamó la atención ningún libro. Y cuando ya me hacen la invitación y veo el libro, obviamente me llamó la atención desde su título, ¿no? El hombre es un gran faisán en el mundo. ¿Por qué? Porque dije, bueno, faisán, van a hablar de la belleza. Porque el faisán yo lo imagino y digo, representa una belleza dentro de las aves. Pero cuando busco datos acerca del libro, dices, no, o sea, el libro me va a retratar todo lo contrario y todo el entorno y lo que se vive, pues me atrapó. Tienes toda la razón. Yo creo que tú estabas guardando ese libro para que así se uniera a la necesidad que tengo de leer. Sobre todo porque es un libro, aquí hemos comentado textos que están cargados de nostalgia, de tristeza, pero que llega un punto en el que esos destellos de alegría, de esperanza, de fe, pero no, este texto es una oda a la tristeza, una oda a la desesperanza, a la tragedia misma, cómo van cercando a comunidades y a hombres, integrada por hombres y mujeres que no tienen futuro, no hay hacia dónde ir, serán devorados, serán destruidos, terminarán, como platicábamos hace un momento, muertos en vida. Que eso es lo terrible, ¿no? Porque creo que si regresamos a nuestro pasado, así recorremos la cinta, pues tú piensas que eso está alejado. No muy alejado, pues, pero tú dices, eso está alejado en esa Rumania y a los alemanes, cuando si en tu cabeza siempre tienes que los alemanes son los que maltrataron y acabaron, hicieron genocidio y lo que tú quieras. Pero después dices, es que no es cierto. No estamos tan alejados. Claro, y habrá que decir que justo la historia está situada en Europa Central, en concreto en Rumania, digamos en la frontera con Alemania, y que te habla justo de todos estos impactos, todas estas secuelas que ha dejado la guerra, en este caso la Segunda Guerra Mundial, pero también lo que se genera después tras la caída del nazismo, que son estos sistemas autoritarios que gobernaron a un número importante de estos países, a lo que Churchill llamaba esos países que estaban detrás de la cortina de acero, ¿no? Rumania, Hungría, Bulgaria, la antigua Yugoslavia o Checoslovaquia, en fin, todos esos países que derivado del control o del avance de las tropas soviéticas, quedaron dominados por sistemas autoritarios que, como lo menciona aquí también la autora, terminaron por triturar las voluntades, las esperanzas y los sueños de mujeres y hombres. Yo he pensado que aun cuando hablas de todas esas tragedias tan fuertes, quizás estoy en un error, pero
el análisis que leí de ella, de la autora, es que dice que también de una forma poética, ¿no? Retrata una tragedia y tú dices, ¿cómo poética con una tragedia? O sea, y tan fuerte, y la vida de una familia o de varias familias que quieren salir de eso y como tú lo dijiste, estamos muertos en vida. Sí, fíjate que justo creo que la narrativa es impecable. Me gustaría leerte este párrafo que dice: el perro devora una corteza de tocino, mientras se escucha una voz que le dice: le he perdonado todo, dice el guardián nocturno. Le perdoné lo del panadero y el tratamiento que se hizo en la ciudad. Desliza la punta de su dedo por la hoja de cuchillo y me convertí en el hazmerreír de todo el pueblo. Windig respira, suspira. Yo no podría mirarla a los ojos, dice el guardián nocturno. Lo único que no le he perdonado es que muriera tan rápido, como si no hubiera tenido a nadie. ¿Sabe Dios para qué existirán las mujeres?, dice Windig, uno de los protagonistas, o el protagonista de toda la historia. El guardián nocturno se encoge de hombros. No para nosotros, dice, ni para mí, ni para ti, no sé para quién. Y acaricia al perro. ¿Y nuestras hijas?, dice Windig. Sabe Dios, algún día también serán mujeres. Sí. Al escucharte hablar yo diría que se me viene la palabra misógino, así, misóginos, machismo, así, como una gran marquesina, así, ¿no? Claro, son comunidades misóginas donde además justo es eso, ¿no? No le perdono haber muerto como si no hubiera tenido a nadie. Bueno, pues porque ella se sentía así, como si no hubiera tenido a nadie, ¿no? Y claro, más adelante vamos a ver cómo justo esa relación con la esposa. Pero ¿quién es la que muere? ¿Quién no tenía permiso de morir? Ella estaba muerta en vida, exactamente. Con puntos suspensivos. Claro, pero justo esto que tú decías, la misoginia que además hace que las protagonistas también de estas historias, la esposa, la hija, terminen siendo trituradas, primero por la historia, y diré por qué, y después también por estos esposos que esperan que se comporten como ellos quieren, no como ellas desean o quisieran o están esperando ser tratadas. Muy lejos, ¿no? Bajo esa situación. Dice, Windig oye la voz de su mujer que dice, monstruo cada noche. Cuando él se vuelve y lanza su aliento en la cama, ella le dice, monstruo. Hace años que su vientre no tiene útero. El médico lo ha prohibido, dice ella, y no me dejaré romper la vejiga solo por darte gusto. Al oírla, Windig siente la cólera fría de su mujer entre su cara y la de ella. Su mujer lo coge por el hombro. A veces tarda un rato en encontrárselo. Cuando se lo encuentra, le dice a Windig, o Windig, como lo quieran pronunciar, al oído, en medio de la oscuridad. Ya podría ser abuelo. No está el horno para bollos. Qué fuerte. Qué fuerte esa situación. Claro, y además, pues, digamos que esta es una realidad de hombres y de mujeres. Y en la actualidad. Es decir, de estas situaciones de insatisfacción, ¿no? Uh-huh. Digamos, no media el deseo, ni tampoco el goce en la relación, que pueden estar en pareja, ¿no? Que me parece una tragedia. Y todavía es todavía más confrontativo esto, porque llega en algún momento el esposo y la sorprende. Dice, oyó detrás de la puerta el jadeo obstinado y regular de su mujer, como una máquina de coser. Windig abrió bruscamente la puerta, encendió la luz. Las piernas de su mujer yacían sobre la sábana como los batines de una ventana abierta. Temblaban bajo la luz. La mujer de Windig abrió mucho los ojos. Su mirada no estaba cegada por la luz. Era simplemente fija. Windig se agachó. Se desató los zapatos, por debajo del brazo miró los muslos de su mujer. La vio sacarse un dedo viscoso del pelo. No sabía dónde poner la mano con ese dedo, y la puso sobre su vientre desnudo. Windig se miró los zapatos y dijo,
con que esas tenemos, con que la vejiga, señora. La mujer de Windick se llevó la cara a la mano del dedo viscoso, estiró ambas piernas hacia los pies de la cama y las apretó, una contra otra, hasta que Windick solo pudo ver una pierna y las plantas de ambos pies. La mujer de Windick volvió la cara a la pared y rompió a llorar ruidosamente. Lloró largo rato con voz de sueños mozos, lloró breve y suavemente con la voz de su edad, gimió 3 veces con la voz de otra mujer, luego enmudeció. Aquella noche durmió tan lejos que ningún sueño pudo encontrarla. Oye, pues entre un placer pecaminoso, diría yo, por como el marido y la frustración del marido. Claro, y el saber que tú no eres quien le provoca el goce, y por otra parte, estar deseando a la otra persona que sabes que no le provocas el goce. No, bueno, yo creo que esa es una situación desde que el hombre existe, ¿no? Hasta nuestros días. Sí, por eso decía que es tan vigente o tan lejana, o la podemos ver en una historia que podría ser el retrato de cualquier pareja, ¿no? Y no solamente heterosexual, sino también de gays o de lesbianas, donde no precisamente el otro, la otra, es quien provoca el goce, en donde no te sientes pleno, no te sientes plena, ¿no? No es el que te provoca. Pero fíjate que yo también me pregunto, esta situación entre la pareja y le sumas lo que están viviendo en este entorno, pues algo caótico, ¿no? Es tragedia, es una... tragedia misma. Por eso decía al inicio que ha habido otros libros en donde yo les encuentro, pues, digamos, algún destello algún destello de alegría, algún destello en donde podemos decir aquí nos ilustra que puede haber posibilidades, pero no, aquí es tristeza desbordante, poética, muy bien escrita, muy bien narrada, pero es un texto que desborda a la tragedia humana. Es permanentemente una tragedia de la pareja, una tragedia del entorno, porque más adelante sabremos por qué ella termina rechazando al marido, porque ella prefiere provocarse ese placer ella misma, ¿no? Y que también un poco lo que decíamos ahorita, pues habría que pensar si efectivamente estos temas tabú, ¿no? En el que tú participas en ese programa, pero que está aquí uno, ¿no? Claro. Es el esposo, viven juntos, él quisiera tener relaciones con ella y ella le dice, no, eres un monstruo. ¿Y por qué es un monstruo? ¿Por qué? Claro, que yo creo que habrá que es la primera pregunta que habremos de dejar a nuestro auditorio, a nuestro lector. ¿Por qué ella lo considera un monstruo? Claro, nos van diciendo en el camino, pero cómo terminaría con esta escena de cómo ella, después de que se da placer a sí misma, lo rechaza y puede dormir tranquila. Mientras seguramente el otro estaba, pues sí, destrozado. Al menos que hiciera lo mismo que su mujer. Pero él no quiere eso. No, él quiere sentir a su mujer, vaya, él quiere disfrutarla, pero es un monstruo para ella, ¿no? Obviamente ella también quiere sentir un disfrute, pero no con él. Podría ser otro hombre. O ella misma. O ninguno. No, sí. Es decir, porque esta idea también creo que aquí Herta Müller lo plantea muy bien, ¿no? O sea, no necesariamente tendría que estar buscando otro hombre ella. Así es. ¿No? Y en la historia ellos tienen una hija que se llama Amélie. Me gustó mucho el nombre. Y justo regresando, voy a retomar varias veces que me encantó esto que tú decías, es muy poético todo el texto, ¿no? Dice, y bajo la lágrima había una hojita de papel. Rudy, un vecino de ellos, había escrito en ella, la lágrima está vacía, llénala de agua de lluvia si es posible. Amélie no podía llenar la lágrima, era verano y el pueblo se había quedado seco, y el agua del pozo no era agua de lluvia. Amélie acercó la lágrima a la luz de la ventana, por fuera era rígida, pero por dentro
A lo largo de la ranura temblaba. El cielo ardió 7 días hasta vaciarse por completo. Se había desplazado hasta el extremo del pueblo. Ya en el valle miró hacia el río y el cielo bebió agua y volvió a llover. En el patio corría el agua sobre los adoquines. Amélie se paró con la lágrima junto al canalón. Vio como el agua iba llenando el vientre de la lágrima. En el agua de lluvia también había viento, un viento que impulsaba campanas de cristal por entre los árboles. Eran campanas opacas en cuyo interior se agitaban remolinos de hojas. La lluvia cantaba, también había arena en la voz de la lluvia y cortezas del árbol. La lágrima se llenó. Amélie se llevó a su habitación con las manos mojadas y los pies descalzos y llenos de arena. Esto me encantó, como dice, el cielo bebió agua. Sí. Pues retomo eso. Acabamos de leer algo acerca de la esposa y el marido y eso te hace pensar en este abismo que existe entre ellos, ¿no? O que ella marca así, muy fuertemente. Y caemos a algo que también es poético, pero que también es triste. O sea, ¿cómo puede estar jugando, al menos ahorita, estos textos con lo que tú sientes, con estas emociones? Bueno, la nostalgia y la tristeza pueden tener esos destellos, esos relámpagos de belleza. Esos matices, ¿no? Que te mueven. Claro, a nadie nos gusta estar tristes, a nadie nos gusta estar nostálgicos o deprimidos, pero dentro de esa tristeza hay estos ribetes brillantes que nos muestran también cómo dentro de esos sentimientos que te desbordan, que te devoran, pueden existir estos aspectos que muestran belleza. No, sí, totalmente de acuerdo contigo. Están mostrando la belleza y te hacen estar de un estado de ánimo de que te preguntas por qué la mujer esto o qué es lo que estás buscando. Y tú tramposamente, para jugar con mis emociones, lees ese párrafo y me vuelves a cambiar el estado de ánimo. Bueno, de eso se trata este podcast. Perfecto. Y bueno, y también viene la parte política, ¿no? Que me gustó del texto, porque habla también cómo no solamente son estas tragedias íntimas, más privadas, que destruyen o que van generando estos muertos en vida, ¿no? Sino también digamos, cómo desde el poder se despliegan una serie de acciones que también impactan en lo cotidiano, ¿no? Dice, y luego llegó la explosión, dijo Windig. Amélie estaba pintando las uñas con esmalte. Todos los campesinos se echaron a temblar. De la ciudad llegaron unos hombres a medir los campos. Anotaron los nombres de la gente y dijeron, todos los que no firmen irán a la cárcel. Todas las puertas tenían echado el cerrojo, dijo Windig. Pero el viejo peletero no le puso cerrojo a la suya. La abrió del par en par. Cuando llegaron los hombres les dijo, me alegra que me quitéis de mis tierras. Llevaos también los caballos. Así me libero de ellos. ¿Qué resignación o qué valentía? Todos se encerraron. Él lo deja abierto. ¿Es resignación o es una valentía de decir, pues llévatelos de alguna manera? ¿Qué puedes hacer frente a una tormenta que te está arrollando? Dejarte llevar o cubrirte. ¿Cuál? Es decir, él sabe Sí. que haga lo que haga, el Estado va a ejecutar lo que ya se ha decidido, Haces. ¿no? Entonces, me parece que es como, no sé si la palabra adecuada sea rendirse, pero también aceptar la realidad, ¿no? Uh-huh. Y creo que el personaje, Windig, está luchando permanentemente contra esa realidad. Él se niega a aceptar la realidad, se niega a aceptar la realidad pesada, arrolladora, que lo devora, que es que su esposa no quiera tener sexo con él. Y el peletero que dice, me van a quitar mis tierras, me van a quitar mis caballos. Acepto la realidad, llévenselos, porque eso va a ocurrir, quiera o yo no. Y al contrario, si me opongo, sufriré más. Sí. Y Luisa, ¿será que tendremos que aceptar la realidad o resistirnos a ella? Yo creo que es aceptar tu realidad, pero también crear un cambio, ¿no? O sea, el rendirte no creo que...
No, o sea, yo no estoy a favor de rendirte, ¿no? Aceptas tu realidad y quizás buscas la manera de salir de esa realidad porque se está dando en ese punto esa realidad y quizás en otro punto hay otra realidad. Rendirte y seguir ahí. Bueno, el peletero, el peletero dice, aquí dejo esta no es mi batalla, es aquí donde no voy a luchar. Quizá tiene otras, ¿no? Pero Windy... no, él está perdido en la suya, ¿no? Y no la gana. ¿No? Y no la va a ganar. Pero él no se ha dado cuenta de eso. Híjole, no sé si me adelanto a la pregunta o espero a que No, termines. adelante. Tú, ¿Él es el faisán? Pareciera. O todos. Porque ella misma también. Ella está destinada a ese espacio en donde tampoco ella quiere estar con él. Porque ella es resultado de la guerra. Ella es resultado de estas guerras que no solamente las podemos observar respecto a la narrativa de batallas o de hechos geográficos o de impactos políticos, sino también de lo que impacta en la vida de los seres humanos. Sí. Y ella se llama Catarina. Catarina. Catarina, y entonces Catarina es llevada como una prisionera a un campo de concentración en Rusia. Y ahí dice, cuando oscurecía, Catarina seguía la luminosidad de la nieve. Agachada, se deslizaba junto a la sombra del guardián. Iba hasta la cama de hierro de un hombre, un cocinero, que la llamaba Kate. La abrigaba y le regalaba patatas calientes y dulces. El erizo ocultaba sus púas durante unas horas. Cuando la nieve se fundió por segunda vez, la sopa de hierbas empezó a brotar bajo los zapatos. Catarina vendió su manta de lana por 10 rodajas de pan. El erizo volvió a ocultar sus púas durante unas horas. Luego llegó la tercera nevada. La zamarra de piel de oveja era el abrigo de Catarina. Cuando murió el cocinero, la luz de la nieve pasó a brillar otra barraca. Catarina se deslizaba a la sombra de otro guardián, hacia la cama de hierro de un hombre, un médico, que la llamaba Katiusha. La abrigaba y un día le dio una hojita de papel blanco. Debido a una enfermedad durante 3 días, Catarina no tuvo necesidad de ir a la mina. Cuando la nieve se fundió por tercera vez, Catarina vendió su zamarra de piel de oveja por un bol de azúcar. Catarina comió pan húmedo y espolvoreada con un poco de azúcar. El erizo volvió a ocultar sus púas durante unos días. Luego llegó una cuarta nevada. Las medias de lana gris eran el abrigo de Catarina. Cuando murió el médico, la luz de la nieve pasó a brillar sobre el patio del campo. Catarina se deslizaba a rastras frente al perro dormido. Iba hasta la cama de hierro de un hombre, que era sepulturero, y también enterraba a los rusos en el pueblo. La llamaba Katia, la abrigaba y le daba carne traída de algún banquete fúnebre en el pueblo. Y luego llegó la quinta nevada. El vestido de tela marrón de Catarina fue su abrigo. Cuando murió el sepulturero, Catarina se puso su abrigo. Una noche se deslizó por la nieve, siguiéndola cerca, hasta la casa de una anciana rusa que vivía en el pueblo. El sepulturero había enterrado a su marido. La anciana rusa reconoció el abrigo de Catarina. Había pertenecido a su esposo. Catarina se calentó en su casa, empezó a ordeñar su cabra. La rusa la llamaba Dievojka y le daba leche. Cuando la nieve se fundió por quinta vez, florecieron panojas amarillas entre la nieve. En la sopa de hierbas flotaba un polvo amarillento y dulce. Una tarde entraron en el patio del campamento unos coches verdes, aplastaron la hierba. Catarina estaba sentada en una piedra frente a la barraca. Vio las huellas fangosas de los neumáticos, vio a los guardianes desconocidos. Las mujeres subieron los coches verdes. Las huellas fangosas no conducían a la mina. Los coches verdes se detuvieron frente a la pequeña estación. Catarina subió al tren. Estaba llorando de alegría. Aún tenía un resto de sopa de hierbas pegado a las manos cuando le dijeron que el tren la llevaría de vuelta a casa. ¿A cuál? ¿A cuál? Es increíble la vida que vivió Catarina. Claro, y entonces... Todo lo que estuvo sobreviviendo aún estando muerta en vida,
¿no? Ella quería regresar a casa. ¿A cuál casa? ¿Y con quién quisiera Ajá. estar, no? Sí. Quisiera haber vuelto con el médico que le dio una hoja, o con aquel que le daba comida, o con este hombre que quizá le daba todo lo que le habían dado los anteriores, pero que no quería estar con él. Sí, claro. Y desde luego aquí hay una referencia a un personaje que siempre de niño me llamó la atención, que es Nicolae Ceausescu, quien fue presidente de Rumania, un personaje polémico en el sentido de cómo gobernó Rumania, de lo que provocó en ese país, la impronta sangrienta, dolorosa que dejó, y que ya me gustaría incluso que me gustaría mucho que los lectores descubrieran cómo cita a este personaje. Y como para irnos enfilando en el cierre de nuestro podcast, ¿cómo convivir con ese pasado y confrontar no solamente con la memoria, sino con tu hija? Dice, la mujer de Windig chupa las pequeñas vértebras blancas, se come los trocitos de carne del cuello. Abre bien los ojos cuando te cases, dice. La bebida es una enfermedad terrible. Amelie se chupa la punta roja del dedo. Y nada saludable, añade. Windig mira a la araña negra. Putear es más saludable, dice. La mujer de Windig da un manotazo sobre la mesa. Qué fuerte. Es como regresar a un círculo, o sea, no entiendo porque, bueno, vuelvo al título y digo, la belleza se mezcla, como ven en Rumania al faisán, un perdedor, un ave perdedora, mientras otros lo ven como una gran ave. Entonces, y todo el entorno, ¿cómo vemos la realidad que ellos sufrieron? ¿Hasta dónde salir o cómo mantenerte, desafortunadamente, muerto en vida? Resignación, aceptar la realidad o asumir que efectivamente es lo que hay y hay que vivir con ello o hay que sobrevivir con ello. O como diríamos aquí, es lo que te tocó vivir. Es lo que te tocó vivir, es la cruz que nos tocó cargar, pero no puedes soltar la cruz. No puedes. No, bueno, aquí los personajes es que ellos no. nunca la sueltan. Y luego también hay otra descripción, ya se los dejo a los lectores, un encuentro sexual que tiene la hija con el cura y con el policía, y entonces pues este círculo destructivo donde destruyeron primero a la mamá o a la madre y luego a la hija, y cómo es este ser, digamos, este ser que está muerto en vida, que es el protagonista, ¿no? Y yo me pongo a pensar que ellas no fueron las únicas, ¿no? No, todos los personajes están, digamos, en este remolino del cual no van a salir, van a ser devorados. No, pues sin duda alguna es una lectura para compartir, una lectura que te invita a leerlo. Sí, y sobre todo, insisto, me parece que es un antídoto a todas estos textos buena ondita de filosofía, de échale ganas, ¿no? Por el contrario, nos dice que la vida en más de una ocasión está llena de actos que nos devoran, en actos que nos destruyen y que nos pueden dejar en vida. Luisa, no, bueno. Me has dejado, en vida, sí. perdón. Sí, nos pueden dejar muertos en vida. No, me has dejado, me has dejado con esa espinita de salir y buscar el libro y leerlo, disfrutarlo llorando. Pues qué bueno que logramos. Te agradezco tu participación. Gracias por ser partícipe de este esfuerzo. Herta Müller, El hombre es un gran faisán en el mundo, Premio Nobel de Literatura, editado por Siruela en su formato de bolsillo. Y
como siempre decimos, por respeto a nuestro público, Luisa, este programa no tiene risas grabadas. No. Muchas gracias. Gracias a ti, muchísimas gracias.